Que Dios te bendiga en esta hora. Bueno saludarte y te saludo a nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través y de parte de Yeru TV en esta hora. Quiero compartir contigo una pequeña reflexión acerca de la palabra del Señor. Te habla el pastor Luis Edgardo Nieves Machín, pastoreo la iglesia Casa de Bendición en Rexville, Bayamón, Puerto Rico. Y en esta mañana quiero hablarte bajo el tema Fidelidad sin reservas. Fidelidad sin reservas. Y para ello voy a utilizar el pasaje bíblico de Hechos capítulo 16, versos del 25 al 26. Y la palabra del Señor lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Antes de continuar, quiero dejarles saber que nos pueden seguir en Facebook, en X o Twitter, Instagram. Somos Yeru TV, bendiciendo tu vida a través de Yeru TV. Envíanos tus comentarios. Cuando hablamos de fidelidad sin reservas, estamos hablando de una fidelidad que no se queda con nada, sino que es una fidelidad que se revela, que se manifiesta de manera completa, sin quedarnos con nada. El pasaje bíblico que he utilizado en esta hora nos habla de la experiencia de Pablo y Silas, que nos dice ese capítulo 16 al principio, que habían salido del lugar donde estaban quedándose, habían salido de ahí para ir a orar. Todos los días ellos tenían, ¿verdad?, esta práctica muy sabia, muy responsable, de tener un espacio para hablar con Dios. Salieron a orar, dice las Sagradas Escrituras. Lo que ellos no sabían era que en el camino hacia el lugar donde iban a orar, se iban a encontrar con unas situaciones inesperadas para ellos, pero que para Dios, que sabe todas las cosas, todo está en el orden que Dios lo establece. Ellos se encuentran de camino a la oración con esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, que constantemente cuando los veía decía: estos hombres o estos varones hablan acerca del Dios del cielo. Ellos entendieron que lo que esta mujer decía, aunque era verdad, no venía de parte de Dios, y oraron por ella. Ella quedó libre del espíritu de adivinación, y esto trajo como resultado, como consecuencia, que los que manejaban a esta muchacha, sus dueños, por decirlo de una manera, se molestaran porque esta muchacha le dejaba ingresos, dinero, a través del arte de la adivinación. Al esta mujer quedar libre, pues ya no tiene ese don, ese talento de adivinar las cosas. Por lo tanto, se rebelan contra Pablo y Silas y provocan que al final del camino sean arrestados. La Escritura nos dice que cuando Pablo y Silas fueron arrestados, también fueron arrastrados hasta el lugar donde iban a ser encarcelados. Dice la Escritura también que le dieron de azote. Y esto es bien importante porque en esta coyuntura se comienza a probar de manera más profunda la fidelidad de Pablo y de Silas para con Dios. Y es que Pablo y Silas ambos eran ciudadanos romanos. Y nos dicen los teólogos y los historiadores que a los ciudadanos romanos no se les podía azotar. Sin embargo, es interesante que Pablo no invoca su derecho como ciudadano romano para evitar los azotes que recibió. Me parece extraordinario que es muy posible que en la mente de Pablo él esté pensando: yo puedo ejercer mi derecho como ciudadano romano para no recibir los azotes. Pero a la misma vez Pablo llevaba en sí, más allá de su ciudadanía romana, Pablo tenía una experiencia de revelación para con Dios y para con Jesucristo que no tenía comparación. La revelación que Pablo había tenido del Salvador, de Jesucristo, era algo nunca antes visto hasta esa fecha. Pablo dijo: yo no voy a ejercer mi derecho, yo voy a sufrir los azotes por causa del nombre de Jesucristo. Me parece extraordinario porque
Muchos siglos antes, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, se nos habla de la experiencia del siervo sufriente. Esos versículos del capítulo 53 de Isaías nos hablan, entre otras cosas, de que por nuestros pecados Él fue molido, fue traspasado, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Me parece que en esa coyuntura donde Pablo y Silas van a ser azotados simplemente por hacerle el bien a esta joven que se encontraron de camino a la oración, y para mí eso es importante, el detalle de que iban camino a la oración. Y por esa razón son arrestados, arrastrados y son azotados. Me parece que en la mente de Pablo él está pensando, yo no puedo resistirme, yo no puedo buscar escaparme de los azotes, porque mi salvación vino como resultado de uno que soportó el azote, soportó la corona de espinas, soportó los clavos en las manos y en los pies, la lanza en su costado, como si él soportó todo eso por mí y derramó su sangre para salvarme. ¿Cómo yo voy a invocar un derecho para no ser azotado cuando lo que me trae aquí es el haber hecho la voluntad del Señor? Así que me parece extraordinario esa muestra de fidelidad de parte de Pablo y de Silas para con Dios en medio de una situación extrema, injusta, porque realmente era algo injusto lo que estaban experimentando estos varones de Dios. Así que son azotados, ellos reciben los azotes de parte de las autoridades, pero eso no se queda ahí. La Escritura nos dice que son llevados a la cárcel. Y cuando los llevan a la cárcel, aleluya, ellos son llevados al calabozo de más adentro. Los historiadores y los teólogos afirman que posiblemente el calabozo de más adentro se separaba exclusivamente para los malhechores más temidos por la sociedad, para las personas de mayor maldad y de mayores fechorías o violaciones de ley. Eran puestos en el calabozo de más adentro. Y uno podría utilizar su imaginación para imaginarse, valga la redundancia, cómo podían ser las condiciones del calabozo de más adentro. Más adelante la Escritura misma nos dice que en ese calabozo de más adentro había un instrumento de tortura llamado el cepo. La Biblia nos dice también que Pablo y Silas fueron colocados en el cepo. Estaban siendo encarcelados injustamente, habían sido arrastrados, habían sido azotados, y encima de eso también los colocan en un instrumento de tortura para que mientras están allí estén sufriendo a causa de la tortura del cepo. Es interesante, hermanos y hermanas, que mientras voy narrando esta experiencia de Pablo y Silas siendo encarcelados, hasta ahí en ningún momento, ninguno de los dos, el escritor no registra en ningún momento que ellos se hayan quejado, que ellos hayan invocado algún derecho o algún privilegio para no estar donde habían terminado. Dice, sí, la Escritura sí dice, aleluya, de manera extraordinaria, que mientras estaban allí, llegó la hora de la medianoche y en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse o incluso llegar a pensar si el fruto del ministerio es este, pues no vale la pena estar en esto que estamos haciendo. Nada de eso, más lejos de eso no podía estar en cuanto a lo que sucedió en aquel momento. La Escritura dice que ellos comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar, comenzaron a adorar al Señor, a alabar y glorificar al Señor. Yo creo que cuando hablamos de una fidelidad sin reserva, la experiencia de Pablo y Silas encarcelados y siendo torturados con el instrumento del cepo, habla de dos hombres que tenían una relación poderosa con Dios, una relación bien cultivada, bien cuidada. Alabado sea el nombre del Señor. Pues la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que yo no tengo la más mínima duda de que Pablo y Silas tenían una relación
bien cuidada, una relación para con Dios bien cuidada. Y la misma Escritura lo dice, ellos salieron de su lugar a orar. Así que el solo hecho de mencionar que salieron a orar es una señal inequívoca de que tenían una relación saludable con Dios. La persona, el creyente que habla con Dios, va a tener, aleluya, una gran probabilidad de tener una buena relación con Dios. Amén. De manera que en lugar de quejarse otra vez, ellos comenzaron a adorar al Señor. Y a mí me parece que cuando ellos comenzaron a adorar al Señor, la reacción de Dios fue tan poderosa. Aleluya. La reacción de Dios al escuchar y ver a sus siervos que habían sido azotados, arrastrados, torturados, que a pesar de todo eso, ellos tenían la capacidad espiritual de dejar eso a un lado, o por encima de eso, o a través de eso, comenzaron a adorar al Señor. Comenzaron a cantar. Aleluya. Y mientras esto sucedía, la Biblia dice que los presos los oían. Así que, de entrada les puedo decir que el resultado de una fidelidad sin reservas no solamente nos bendice a nosotros en lo personal, sino que tiene un efecto multiplicador que bendice a aquellos que nos rodean. Porque cuando aquellos que nos rodean ven que estamos en situaciones extremas y aún estando en situaciones extremas que provocan sufrimiento, tenemos la capacidad de adorar al Señor, la gente se maravilla y dice: yo quiero tener lo que tienen esas personas. Porque yo también sufro, pero cuando sufro no me dan ganas de cantar. Así que yo quiero tener lo que ellos tienen. Así que uno de los efectos y de los resultados de esa fidelidad sin reservas para con Dios es que los que nos rodean son bendecidos igualmente. Porque esta fidelidad sin reservas no depende de que la temporada que estoy viviendo sea buena, sea agradable, sea fructífera, o que la temporada que estoy viviendo sea una de sufrimiento, de escasez. No, esa fidelidad sin reserva no está sujeta a los buenos tiempos o a los malos tiempos. Esa fidelidad sin reserva siempre está presente, porque el Dios que nosotros servimos no merece menos de nosotros que ese tipo de fidelidad. Una fidelidad sin reservas. Aparte de eso, ahorita les mencionaba que cuando Dios ve y escucha a sus siervos adorarle en medio de esa situación, esta es mi imaginación, y mi imaginación me permite ver a Dios reaccionando a esa adoración que se da sin esperar nada a cambio. Es una adoración en la que me parece que Pablo y Silas encontraron refugio en medio de su dolor y su sufrimiento. Ellos encontraron un lugar de paz en la adoración. Mientras adoraban, el sufrimiento quedó a un lado. Mientras adoraban al Señor, la tortura quedó a un lado. Mientras adoraban al Señor, el ardor en sus espaldas por los latigazos, eso quedó en un segundo plano. Porque mientras adoraban al Señor, estoy seguro que se llenaron de la presencia del Señor. Y cuando adoramos al Señor de corazón y nos entregamos profundamente en una devoción de adoración, hermanos, todo lo demás queda al lado. Nos olvidamos de nuestro sufrimiento porque nos enfocamos en adorar al Dios que nos ama. El Dios que nos va a rescatar cuando menos lo esperamos. ¿Y cómo podemos ver la reacción de Dios al escuchar la adoración de estos dos varones? La Biblia dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron. La naturaleza alrededor de esa cárcel donde estaban encarcelados Pablo y Silas se estremeció. Aleluya. Y yo quiero pensar que fue la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que se derramó sobre aquella cárcel y se metió entre los cimientos, entre la estructura de esa cárcel. Y la estructura tuvo que estremecerse. Lo que me llama la atención es que más allá de que alguien pudiese pensar, no, es que fue casualidad
que hubo algún temblor que sucedió exactamente en el momento en que ellos cantaban, pues para que nadie se quede sin duda, la Escritura dice también que aparte de que los cimientos se estremecieron, las celdas se abrieron y las cadenas que tenían los presos cayeron. Así que ahí ya no podemos hablar de un temblor ni un movimiento telúrico. Estamos hablando de la manifestación de la presencia del Señor, que trajo libertad en medio de aquella cárcel. Libertad que vino como resultado de una fidelidad sin reservas que les provocaba cantar y adorar al Señor antes que quejarse o lamentarse de sí mismo. No, estamos hablando de una fidelidad sin reservas que provocó la manifestación de la presencia de Dios en aquel lugar a través del poder del Espíritu Santo. Pero eso no queda ahí. La Escritura nos dice que cuando el carcelero se dio cuenta que las celdas se habían abierto, que las cadenas de los presos se habían caído, lo primero que él pensó fue: se escaparon. Y el resultado de que se hayan escapado va a recaer sobre mí, que era la persona que los estaba velando, que los estaba cuidando. Así que no solamente iba a perder su trabajo, sino que seguramente iba a ser ejecutado por no haber cuidado de los presos. De alguna manera, este hombre pensó en quitarse la vida. De alguna manera, el Espíritu les revela a Pablo y Silas lo que este hombre va a hacer. Y ellos le gritan: no lo hagas. Todos estamos aquí. Aleluya. Todos estamos aquí. Cualquier persona que no conoce al Señor en una situación como esa, ve que las celdas se abren, que las cadenas se caen. Lo primero que esa persona va a hacer es: ¿por dónde es el camino para salir de aquí? Me voy a escapar. Pero cuando se trata de la manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en un lugar, hermanos y hermanas, cuando abrimos nuestro corazón, lo menos que pensamos es irnos de ese lugar, sino permanecer y tratar de aprovechar al máximo la experiencia de la manifestación de Dios en ese lugar. Aleluya. Para finalizar, esta historia nos dice que este hombre, este carcelero, aceptó al Señor como su Salvador, resultando su familia igualmente bendecida. Los resultados y los beneficios de una fidelidad sin reservas pueden incluso traer como resultado la salvación de aquellos que nos rodean. Así que en esta mañana esta palabra es para ti y para mí, para que nosotros reflexionemos en cuanto a nuestra fidelidad para con Dios. Y déjeme decirle que nuestra fidelidad para con Dios va a ser puesta a prueba. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, no sabemos qué día, pero así es la vida. Y la vida nos va a presentar escenarios donde nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba para con Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana y que me hago a mí: ¿estamos preparados? ¿Estamos siéndole fieles al Señor en todo tiempo? Para que cuando llegue el día malo estemos espiritualmente capacitados para cantar alabanzas a la medianoche, para adorar al Señor no importa qué, sino derramar delante de Él nuestra fe, nuestra fidelidad, porque Dios ha sido bueno. La Escritura dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. El profeta Jeremías dijo en una ocasión: mi Dios pues está conmigo como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te invito a que seamos fieles al Señor y que nuestra fidelidad sea una sin reservas. Que no sea una fidelidad condicionada a lo que yo pueda recibir de Dios. La experiencia de Job en el Antiguo Testamento es un ejemplo extraordinario de un hombre que vivía una fidelidad sin reservas. En un momento dado, todos conocemos la historia, en la que este hombre pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, pierde su salud. Y en un momento dado su esposa le dice: mira, maldice a Dios y muérete. En una expresión que habla de una profunda depresión
de una profunda depresión. Está hablando una mujer que había perdido a sus hijos, que había perdido las propiedades de su esposo. Ve a su esposo enfermo. Cuando Job muriese, si llegaba a morir en ese tiempo, esta mujer quedaba desamparada. No tenía hijos que cuidasen de ella. Así que en una expresión que hablaba de un escapismo, de salir de este sufrimiento, le dice a su esposo: maldice a Dios y muérete. La respuesta de Job es la que me vuela la cabeza, como dicen por ahí. Porque Job le dice a esta mujer, le hace dos preguntas. Le dice Job a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Job le está diciendo a su esposa: yo conozco a un Dios que sigue siendo Dios, me sigue amando, me dé o me quite, yo voy a seguir bendiciendo su nombre. Y cuando hablamos de que el nombre de Jehová sea bendito, lo que quiere decir en castellano, en español, es yo voy a seguir hablando bien de Dios. Cuando dice Jehová sea bendito, quiere decir yo voy a seguir hablando bien de Dios, no importa cuál sea la circunstancia. Eso es, amado hermano y hermana que me estás viendo y escuchando, un ejemplo extraordinario de una fidelidad sin reservas. Y en esta mañana, ya para cerrar, antes de orar, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en X, que antes era Twitter, en Instagram. Envíanos tus comentarios. Somos Yeru TV, bendiciendo tu vida a través de Yeru TV. Yo quiero finalizar haciendo una oración y te invito a que cierres tu vista y ores conmigo en esta hora. Y le vamos a pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos capacite para nosotros también reflejar y mostrar una fidelidad sin reservas. Ora conmigo. Señor y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Dios, por este espacio, por esta oportunidad, por la bendición de poderme dirigir a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, aleluya, a través de este medio, a través de Yeru TV. Señor, que esta palabra que he compartido sea de edificación y de bendición, Señor, para todos los que la hemos recibido y los que la van a recibir de aquí en adelante. Señor, tú conoces nuestra vida. Tú conoces qué áreas de nuestra vida espiritual necesitan ser atendidas, trabajadas. Sabes qué ajustes espirituales tenemos que hacer para que nosotros podamos desarrollar ese tipo de fidelidad. Esa fidelidad sin reservas. Una fidelidad en la que depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza solo en ti, Señor. Para que cuando llegue el día malo, tengamos, aleluya, un depósito espiritual de fe, de donde sacar, aleluya, una roca, un cimiento de fe, donde plantar nuestros pies y pararnos firmes, aleluya, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios de toda bondad que nos bendices, aleluya, más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Te doy gracias en esta hora. Te pido, Señor, por Charlie, por la hermana Rebeca, Becky, Señor, por sus hijos, sus nietos. Padre, que los bendiga de una manera especial. Que así sea hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en esta hora Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios te guarde.